Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de sintaxis para torpes. En este vídeo de hoy vamos a analizar la frase que nos dejaron en el examen de selectividad de La Rioja del año 2020. Ya sabes que para realizar los ejercicios de análisis sintáctico tienes a tu disposición mi libro de sintaxis para torpes que puedes descargar en Amazon. Así que vamos allá, vamos al lío. Nos dejaron en selectividad esta frase. Decía la evidencia científica que los adolescentes sufren más ansiedad y depresión tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Lo primero que tenemos que hacer es localizar los verbos. Los verbos de esta frase son, pues aquí tengo el primero, decía, el verbo decir. Decía la evidencia científica que los adolescentes sufren, vaya, otro verbo, el verbo sufrir, más ansiedad y depresión tras la aparición de los móviles, de aquí hasta el final no tengo más verbos, vaya, solo tengo dos verbos en esta frase. Oh, no es tan difícil. Decir y sufrir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ver de qué manera se relacionan, ver si de entrada hay un nexo de coordinadas que coordinen ambos elementos. Los nexos de coordinadas yo ya me los sé de memoria, tú también, y en este caso no tenemos ningún nexo coordinado que esté relacionando estos dos verbos. En cambio nos han dejado aquí que, la conjunción que. Decía la evidencia científica que los adolescentes sufren más ansiedad y depresión. ¿Qué ocurre con todo este elemento? Yo lo puedo sustantivar, ¿no? Yo puedo decir, decía la evidencia científica eso. La evidencia científica decía esto otro, esta cosa. ¿Veis que puedo coger todo este elemento tan grande de la oración y sustantivarlo? Aquí ya me está dando muchas pistas de lo que nos vamos a encontrar después. Pero en cualquier caso, yo ya tengo identificado un verbo, otro verbo, y yo ya sé decir cuál es el verbo principal, en este caso, decir. Porque ya estamos viendo que sufrir forma parte de una proposición que está subordinada, que depende del verbo principal, que puedo hacer desaparecer, si pongo el pronombre eso directamente. La evidencia científica decía eso y chao el verbo sufrir. Así que de esta manera ya la frase me está indicando cuál es el verbo principal y cuál es el camino que tengo que seguir. Así que vamos al lío. Vamos a centrarnos en el verbo decir. Decía la evidencia científica. Y ya sabéis que lo primero que tengo que hacer al analizar un verbo es localizar su sujeto. Para localizar el sujeto existe la concordancia de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambio de persona el verbo, automáticamente me va a revelar cuál es el sujeto de la oración. En lugar de decía, voy a decir decían. ¿Decían la evidencia científica? No. En cambio, si digo las científicas decían, ¿veis ahí la relación de concordancia que está ocurriendo aquí? Que me está diciendo la frase a gritos, que la evidencia científica es el sintagma nominal con función de sujeto. Pues nada, yo me voy a mi análisis sintáctico y saco mi primera cajita, el sujeto. El sujeto ya está señalado. A continuación, bueno, sigo con la frase. Hemos visto que este verbo forma parte de, bueno, está de alguna manera subordinado al verbo principal, así que puedo decir que todo esto que me queda aquí es el sintagma verbal predicado, ¿de acuerdo? Ya que este otro verbo forma parte de la estructura principal que marca decir. Pues nada, me vengo aquí, saco otra cajita y digo que esto es un predicado. ¿Predicado de qué tipo? Verbal. Vale, pues ya tengo el sintagma verbal, el predicado verbal. Este sujeto, bueno, para no dejarlo así tan abandonado, vamos a sacarle el determinante. Vamos a sacar el núcleo del sujeto, que es la evidencia en este caso, y científica. Científica aquí está funcionando como un complemento del nombre, un adjetivo con función de complemento del nombre. Así que ya he llegado hasta el nivel palabra y no me tengo que preocupar más. Pero vamos al lío. Aquí me han dejado que los adolescentes sufren más ansiedad y depresión tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Ay, que no llego. Bueno, vamos al lío. Habíamos dicho antes que el verbo sufrir venía introducido por una conjunción, que, ¿no? Es la que está enlazando de alguna manera toda esta superestructura. ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos visto antes? Que yo podía
sustantivar todo esto. Yo podría decir, la evidencia científica dice eso, dice esto otro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sustantivando, estoy sustituyendo todo este elemento por el pronombre eso. ¿Y quién puede hacer esto? Pues las proposiciones subordinadas sustantivas. Así que yo no me complico y todo esto de aquí lo voy a englobar y voy a señalar que es una proposición subordinada sustantiva. La única gracia que tienen las subordinadas sustantivas es identificar su función, porque están, como ya vemos, al estar subordinadas están realizando una función, son un complemento del verbo principal. Si yo reduzco todo esto a eso, la evidencia científica decía eso. Este pronombre eso, ¿qué función tiene dentro del verbo principal? Pues si habéis visto el libro de sintaxis para torpe, ya sabéis que si yo puedo sustituir ese pronombre, o en este caso toda esta oración, eso, por un pronombre que conserve género y número, en este caso masculino singular, si yo en definitiva puedo decir la evidencia científica lo decía, si yo puedo hacer esta sustitución, me está indicando que se trata de un complemento directo. Voy a jugar un poco. Decían esas, la evidencia científica decía esas barbaridades. Decía barbaridades. Yo de nuevo puedo sustituir barbaridades por las decía. La evidencia científica las decía. De nuevo estoy demostrando que todo esto de aquí es una proposición subordinada. Voy a escribirla entera. Proposición subordinada sustantiva, porque la puedo sustantivar, puedo decirle al pronombre eso. ¿Con función de qué? Con función de complemento directo. Pues ya está, ya tengo todo el análisis más o menos encaminado. Vamos a analizar esta proposición subordinada como si fuera una oración cualquiera. El qué ya lo tengo visto para sentencia, decimos que es el nexo de la oración, pues ya está, no hay ningún problema. ¿Y qué me queda aquí? Me queda el verbo sufrir. ¿Qué hemos hecho antes? Pues localizar su sujeto. Pues volvemos a hacer lo mismo, como si fuera una oración simple. Los adolescentes sufren más ansiedad y depresión tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Bueno, pues vamos a cambiar de persona. Sufren, vamos a decir sufre. Los adolescentes sufren. Ya empieza a sonar mal la frase. En todo caso sería mi vecina sufre, mi amiga sufre, mi madre sufre. ¿Veis la concordancia que ha ocurrido aquí? Que los adolescentes, con este fenómeno de concordancia, estamos demostrando sintácticamente que es el sintagma nominal sujeto del verbo sufrir. Los adolescentes sufren, mi vecina sufre. De nuevo, si queréis, para no dejarnos nada y llevarnos todos los puntitos, vamos a identificarlos como el determinante y los adolescentes, en este caso, como el núcleo del sintagma nominal sujeto. Vale. Ahora aquí tenemos sufre más ansiedad y depresión tras la aparición de los móviles. Bueno, por muy largo que sea todo esto, ya sabemos que tenemos un verbo, ya tenemos identificado su sujeto, así que todo esto que nos queda va a ser un sintagma verbal predicado. Vamos a ello, sacamos una nueva cajita, lo señalamos, sintagma verbal, predicado verbal, vale. Bueno, pues vamos a señalar su núcleo, antes no lo hemos señalado porque ya habíamos llegado al nivel palabra, pero aquí sí, vamos a llegar al nivel palabra, vamos a señalar el verbo sufrir como núcleo de este predicado que acabamos de sacar. Y ahora aquí, ¿qué nos han dejado? Nos quedan dos cosas. Por un lado tenemos más ansiedad y depresión y tras la aparición de los móviles y las redes sociales. No me dejo engañar por esta conjunción y, que aunque está relacionando lo que se conoce como grupos coordinados, no está relacionando dos verbos. Ya hemos visto los dos verbos aquí, sufrir, decía, ya hemos visto que este está subordinado a este, así que no me dejo engañar. Voy a fijarme mejor en las palabras que están funcionando como enlace de estas estructuras, que las están enlazando. Por un lado tengo más ansiedad y depresión, y por el otro tengo tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Bueno, pues vamos con ellas. Más que es, lo sabemos, si no lo sabemos te lo digo yo. Más es un adverbio. Por lo tanto, todo este conjunto más ansiedad y depresión es un conjunto adverbial, un grupo o sintagma adverbial. ¿Y qué función tienen los sintagmas adverbiales? Pues lo sabemos, son siempre complementos circunstanciales.
¿De acuerdo? Vamos a demostrar esto. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, bueno, es que yo puedo sustantivar, sufren más ansiedad y depresión, sufren eso. Bueno, sí, yo te puedo decir, sí, vale, lo has sustantivado, pero ¿qué ha pasado aquí? Te has quitado de en medio este adverbio. Vamos, voy a hacerte caso. Vale, decimos que eso es lo podemos sustantivar y que, vale, ¿y qué función tendría? Pues en este caso la de complemento directo, ¿no? Lo sufren, bueno, ya vimos que para demostrar la existencia de un complemento directo yo tengo que anteponer ese complemento al verbo, bueno, obviamente lo puedo sustituir, pero también si yo lo antepongo al verbo me va a aparecer un pronombre, va a brotar como un champiñón ese pronombre, lo, la, los y las. Vamos a ver si yo puedo decir los adolescentes más ansiedad y depresión sufren tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Vaya, he puesto este complemento delante del verbo y no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque si nos repasamos la teoría del libro, ya sabemos que el complemento directo es siempre o casi siempre un sintagma nominal. Si no es un sintagma nominal, es un sintagma preposicional encabezado por la preposición a y referido a una persona. En este caso tenemos un adverbio, tenemos el adverbio más. Así que desterramos esta idea. Pues es probable que hayas caído en la trampa de sustantivarlo, por eso me he tomado el tiempo para verlo, pero no. Insisto, un adverbio, un sintagma adverbial va a ser siempre un complemento circunstancial. Ya hemos hecho el primer check-in para demostrar que es circunstancial. Lo he movido por la oración, lo he puesto delante del verbo y no ha pasado nada. Más ansiedad y depresión los adolescentes sufren. Vaya, lo he puesto al principio de todo y sigue sin pasar nada. Primer check-in de movilidad del complemento circunstancial superado. Pero el complemento circunstancial tiene dos superpoderes. La movilidad, lo puedo mover por la oración, y la omisión. Yo puedo omitirlo, puedo quitarlo de la frase sin que ocurra nada. Vamos a hacer la prueba. Los adolescentes sufren. Y ya de paso también me he quitado todo lo demás, para ya ir ayudando y encauzando un poco lo que nos viene después. Yo puedo decir los adolescentes sufren, pues sí, los adolescentes sufren y no vean lo que sufren. ¿La frase tiene sentido? Sí, se ha quedado coja ese no, los adolescentes sufren. Es una frase que tiene sentido. Por lo tanto, yo he demostrado por las dos vías, los dos check-in, que más ansiedad y depresión, que este sintagma adverbial yo lo puedo mover por la frase sin que pase nada y lo puedo omitir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un complemento circunstancial. Lo podemos englobar en el de modo, podríamos decir, sufren así, pero se quedaría ahí, bueno, se quedaría como a medias. Así que vamos a decir que este sintagma adverbial tiene la función de complemento circunstancial. ¿De qué tipo de modo? No, vamos a ir un poquito más allá. Cuantitativo. Vamos a redondear cuantitativo. ¿De acuerdo? Vale, pues ya nos hemos quitado encima este complemento circunstancial. Vamos a por el siguiente elemento que nos queda en la oración. Aquí tenemos tras la aparición de los móviles y las redes sociales. ¿Vale? ¿Qué es tras? Tras es una preposición. Por lo tanto, todo lo que nos encontramos aquí es un sintagma preposicional. ¿Vale? Ahora, si queréis, podemos ver ya su función. Hemos visto antes cómo funcionaba el complemento circunstancial. Decíamos que uno de los superpoderes del circunstancial era omitirlo. Y cuando hemos dicho los adolescentes sufren, además de omitir este de más ansiedad y depresión, también hemos omitido tras la aparición de los móviles y las redes sociales. Vaya, primer check-in de los complementos circunstanciales superado. Vamos a ver si lo puedo mover por la oración sin que pase nada, sin que esta pestañe. Tras la aparición de los móviles y las redes sociales, los adolescentes sufren. Vaya, lo he podido poner. Los adolescentes, tras la aparición de los móviles y las redes sociales, sufren más ansiedad y depresión. ¿Veis la idea? Por un lado he podido mover este complemento por la frase, por otro lado he podido omitirlo. ¿Qué me está queriendo decir?
que esto es un complemento circunstancial. ¿De qué tipo? Bueno, antes veíamos uno raro, el cuantitativo. En este caso, la noción de la que nos habla este complemento circunstancial es el tiempo, es cuándo. Entonces, lo podríamos adverbializar de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este complemento circunstancial, ya sabemos, un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial de tiempo. Bueno, pues ya está, ya que ya nos queda la nada misma para terminar este análisis sintáctico. Solo nos queda una función por ahí. Bueno, ya sabéis que todo sintagma preposicional tiene un enlace, que es la preposición, que a eso se dedica, a enlazar, no tiene más función que la de enlazar, y todo el vagón de cola, como en un tren que trae la preposición, se conoce como término. Pues nada, yo señalo el enlace y el término, voy a escribirlo, me parece que estoy vagueando. Y nada, bueno, ya tengo casi todo el análisis resuelto. Vamos a sacar un par de cajitas más. ¿Por qué? Porque aquí me han dejado, bueno, aquí yo en este término voy a corregirlo, voy a decir que esto es mejor dicho, un sintagma nominal término, para que no quede lugar a dudas. En este sintagma nominal yo tengo aquí un núcleo, un determinante, ¿de acuerdo? Y de los móviles y las redes sociales. Vaya. Un sintagma preposicional encabezado por la preposición de que está complementando a otro sustantivo. Como ya os habéis leído seguramente el libro de sintaxis para el torpe, vais a decir, esto es un complemento del nombre. Pues sí, muy bien dicho. ¿Por qué? Porque todo sintagma preposicional, repito, encabezado por la preposición de y que complementa a otro sustantivo, tiene la función de complemento del nombre. Así que nada, yo me vengo aquí y digo, esto es un complemento del nombre. Listo. ¿Que quiero ser más pejiguero y llegar hasta el nivel palabra? Pues de nuevo diría, aquí hay un enlace y todo lo que queda es un término. En este caso es un grupo coordinado, como veíamos aquí, en este caso con la conjunción y. ¿De acuerdo? Pero en ningún caso estas dos conjunciones nos tiene que confundir con una oración coordinada ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ya veíamos al principio, al hacer el análisis paso a paso, y hemos visto que este verbo de aquí, sufrir, estaba introducido por esta conjunción que daba lugar a esta preposición subordinada sustantiva y que aquí teníamos el verbo principal. Así que con esto ya tendríamos nuestro análisis resuelto. Espero que no te haya explotado la cabeza con este análisis sintáctico. Ya sabes que puedes dejar un comentario con tus preguntas y yo ahí voy, pero deprisa y corriendo para responderlo y resolver todas tus dudas. Dale al botón de like para que la gente se entere de que estos vídeos de sintaxis son buenos y nada, espero que estés suscrito al canal para que no te pierdas el siguiente vídeo de sintaxis para torpes. Así que nada, hasta la vista.